Muy bien, luego de revisar sus cuestionarios, sus exámenes, el tercer examen, creo conveniente algunos comentarios y he preferido utilizar este método. Voy a hacer un breve video para comentar las cosas. En primer lugar, es poder entender, ¿no? El capítulo de proceso está asociado a que para conocer realmente las bondades, las fortalezas de un negocio, de la producción de un bien o de la prestación de un servicio, es necesario utilizar una metodología en que nosotros decodificamos las distintas fases en las cuales se logra el producto o el servicio. Y a eso se le llama análisis de proceso. Es un proceso que es gráfico, que le damos expresión gráfica y que necesariamente es cuantitativo. ¿Por qué es cuantitativo? Porque una de las cosas que queremos verificar en principio, porque uno de los principales problemas que tenemos en los procesos que están operando es que están desequilibrados. Quiere decir que para que un proceso funcionara en forma excelente debería tener la misma capacidad en las distintas etapas de ese proceso. Cuando eso no ocurre, tenemos nosotros la aparición de lo que llamamos cuellos de botella. Cuellos de botella simplemente son restricciones en el proceso que, si pueden ser liberadas, permiten utilizar mejor la capacidad instalada. Como una parte importante de los costos están asociados a los costos fijos. Un problema permanente de cualquier proceso es cómo lo hacemos ampliar, cómo nosotros podemos producir más. Y para hacer eso, no hay necesariamente que cambiar toda la estructura. En algunos casos es reconocer algunos puntos que son restrictivos, que se llaman los cuellos de botella, y ampliarlos. Hay un segundo análisis que es de calidad, y es saber que partes del proceso fallan más, se detienen, generan defectos, porque esa es la otra fase en donde los procesos son importantes. Pero la forma moderna en que nosotros aprendemos los conocimientos de la ingeniería de los negocios, de la ingeniería de las empresas, es a través de ejemplos. Es la utilización de las parábolas de Jesucristo, pero que en el siglo XXI se llaman casos de estudio. Eso quiere decir que nosotros estudiamos unos casos que no necesariamente tienen nada que ver con nosotros, que muy posiblemente en nuestra vida nosotros no vamos a manejar ese tipo de negocio y que en algunos casos están en lugares exóticos a los cuales nosotros a lo mejor nunca iremos ni siquiera de turismo. La explicación es que nosotros utilizamos los ejemplos porque las personas, los humanos, aprendemos a través de ejemplos. Y esos ejemplos son los estudios de caso, que nos permiten a través de la comprensión de ese caso extrapolar, a hacer paralelismo, conocer cómo en los casos que nosotros actualmente manejamos o en el futuro manejaremos, podemos utilizar. Entonces, la primera cosa que hay que entender es que esos casos de estudio, parábolas, cuentos, han sido perfectamente investigados a través de la historia, desde, desde los griegos, cuando creaban sus tragedias griegas en el teatro como mecanismo para que la gente se divirtiera, pero también para transmitir este, mensajes de valor. El tema de las historias ha sido. Y las historias tienen una estructura que en el mundo de los negocios se ha expresado en tres eventos. En todo caso, se habla de una situación, que es la condición actual, de una complicación que ocurre si la situación actual se mantiene, pero también como una solución a eso es que si esa complicación se evita porque se hacen determinadas acciones, uno resuelve el tema favorablemente. Todos los casos que ustedes estudiaron siguen esa estructura. Aquí tenemos unos ejemplos que he querido tomar porque hablan de Blancanieves y también hablan de E.T. y también hablan de Avatar. Todas las estructuras son así. Y por eso hemos figurado que existe un héroe y que existe un villano, y ese villano pelea en algún momento de la historia contra el villano, y bueno, las historias bonitas terminan cuando el héroe gana. Entonces el príncipe azul
termina rescatando a, a Blancanieves o el cazador a, a- a la Caperucita Roja. Y aquí en la estructura es simplemente que en la parte de la situación hablamos del qué, en la parte de la complicación decimos el por qué, es decir, y normalmente el por qué significa si se mantiene la estructura de cosas sin hacer nada, sin tomar ninguna acción, la situación actual se va a complicar y se va a convertir en algo dramático. Y finalmente el cómo establece un poco cómo nosotros superamos la complicación a través de una resolución. Ahora, eso mismo se explica en forma de cuento y entonces en todo cuento hay un mensaje, hay un conflicto, el conflicto es qué pasa si la situación actual se empeora y no se hace nada, hay una trama y hay unos personajes. Pero ustedes continúan manteniendo en el examen una estructura en que creen que los personajes son el señor que escribió el caso. Ese señor es un trovador, él no tiene nada que ver. Es más, en algunos casos, la mayoría de los personajes no son personas, son absolutamente accidentales. El jefe del ferrocarril de, de Kazajstán y el nombre del médico, no sé qué. Lo que es importante es que en toda historia hay unas víctimas o alguien que recibe el bien, un héroe que es el que trata de resolver la situación y un villano que no necesariamente es una persona. La mayoría de los casos que ustedes revisaron, el villano está dentro. El villano no es ni la Unión Soviética, ni el que fija los precios. El villano es que las cosas sigan tan mal que quiebren. El villano es que si frente a la situación del COVID, el retraso de millones de operaciones que no se hicieron, no se hace nada, pues habrá millones de personas que van a morir. El diablo está dentro. No se pongan a buscar el diablo en la antigua Unión Soviética, esas cosas. No, señor. El diablo está dentro del caso. Normalmente es, si esta situación que está sucediendo aquí no se resuelve, la, la tintorería va a quebrar o el señor de Casu va a tener mucha gente brava con él. Entonces, eso lo tenemos que entender en el sentido metafórico de lo que está allí en general. eh, Solamente en los cuentos aparece el lobo feroz como diablo. En la mayoría de los casos que nosotros vemos, el diablo está dentro. Bien, hay un caso que se presenta allí y es simplemente, mire, el COVID hizo que se retrasaran unas operaciones. Eso quiere decir que se estima que a nivel mundial más de 28 millones de operaciones que debían haber ocurrido fueron suspendidas. ¿Por qué suspendidas? Porque cuando vino la pandemia, a nivel mundial, todas aquellas operaciones que podían esperar. Pero mire, dentro de lo que estamos viendo, hay 2,3 millones de enfermos de cáncer que necesitan cirugía. Entonces, ese caso lo que plantea es, mire, hay una importante cantidad de personas esperando por operaciones y el día que eso se restablezca, por cierto, ya se restableció, este fue un caso pasado. Ellos lo que explican es una metodología que al final es estudiar los procesos quirúrgicos y buscar la manera de cómo operar más, cómo hacer que ese retraso, que no es solamente gente impaciente que está en una cola, sino son enfermos cuya vida puede estar en, lo resuelva. Y de eso trata el caso. Entonces, por eso es un caso típico de análisis de procesos donde vemos cómo hacer para que se pueda operar más con las personas que tenemos, con los cirujanos que tenemos y con los quirófanos que tenemos. No estamos hablando de crear más quirófanos. Después se presenta un caso del restaurante Cazú. Es un caso típico, bueno, ahí les pongo la foto porque vean que no estamos hablando de un negocio gigantesco, un negocio más bien chiquito, por eso esto es una parábola. Es decir, entendamos entonces que el diablo aquí está en que un restaurante que ha resuelto el problema más importante, que es el de mercado, y el segundo problema que resolvió fue el tema de los costos, es el que tiene un nivel de ventas importantes, pero también de ingresos netos importantes. Tiene unos problemas operativos que están asociados principalmente al disgusto de las personas que debido a su éxito generan largas colas. Este es un caso principalmente asociado a un tema de manejo de colas y es un tema tecnológicamente resuelto.
Y simplemente significa que si usted espera que las personas lleguen a la cola de forma aleatoria, es imposible que usted logre sincronizar la oferta con la demanda, porque precisamente la llegada de turistas a la cola puede ser infinita. Y usted no tiene capacidad infinita de resolver ese problema, ni como dueño del restaurante tampoco lo quisiera resolver. Entonces hay un primer problema que es fundamental. Esto es un tema de cómo convertir la cola aleatoria en una cola predestinada, de tal manera que la gente se adapte y pueda manejar sus tiempos de espera. Y eso es un tema tecnológicamente resuelto porque al final simplemente significa que a medida que la gente llama para pedir cita, se le dice, puede venir hasta la hora y si quiere venir en este momento, tiene que esperar una hora. Bueno, la gente toma su decisión o simplemente llega una hora después. Pero hay que resolver el tema de sincronizar una oferta que es constante y que puede cambiar algo porque puedo poner unas mesas, una silla. El problema más importante es que yo no puedo resolver el problema de la demanda si la demanda es totalmente aleatoria. Entonces, hay unos restaurantes a nivel mundial, hace mucho tiempo, que si usted no reserva, no vaya porque el que no tiene reservación no tiene cupo. Y si usted quiere aumentar las ventas de Cazú, porque tiene capacidad ociosa, efectivamente, ponga más mesas, pero es un arreglo menor. Pero lo otro que ha hecho Cazú, de hecho, y lo hace en los restaurantes, que su limitación principal, que es en el tamaño, porque no tiene suficiente cantidad de mesas, ni tampoco quisiera aumentar, lo resuelve con los temas de delivery y con despacho a domicilio y comandas para reservar en el hotel, en el restaurante sin tener que sentarse, sino llevarlo a la casa. Y cada vez es más importante. Este es el tema del tren. Dice, bueno, que tiene que ver un tren, una cuestión de negocio. Pues, mire, justamente tiene que ver con todo está aquí expresado, ¿no? Y tenemos un importante problema de entender los problemas y después de sintetizarlos. El problema es muy sencillo. Hay un país en el medio del Asia que es tremendamente pobre y que sin embargo tiene una ventaja de localización inmensa. ¿El diablo cuál es? Mira, el diablo no es la Unión Soviética. Hace mucho tiempo que la Unión Soviética se acabó, no le sigan echando. Parece que la huella chavista está muy presente, le seguimos echando la culpa a algo que hace 20 años o 30 años se acabó. No, mire, aquí el diablo es que si ese país que se llama Kazajstán no logra motorizar los procesos para que su red de transporte sea eficiente, va a perder la competencia. En el mundo de los negocios hay competencia, esa no es la única opción, ahí están pintadas las opciones. Si usted no desarrolla a través de la alianza, a través de sus propios recursos, a través de inversión internacional, usted no desarrolla una red de transporte que haga muy económico y muy fácil transportar mercadería a través de ese país y al tener ese transporte usted tendrá ingresos por el transporte que está allí y también transportará sus productos, pero ese es el segundo problema. Aquí el problema al final que está planteado hoy, que hay un gigante industrial mundial, que es China, y un gigante consumidor, que es Europa, que es tremendamente rico, y que ese flujo en este momento sigue otras rutas. De eso se trata este caso. ¿Por qué es un tema de proceso? Bueno, porque para poder ir de una frontera a la otra, hay que resolver muchas cosas en el medio para que haya capacidad eficiente y barata de transportar cosas. Finalmente, tenemos tres casos muy parecidos, el de la oftalmología, el de las mermeladas y el de Manipal Power. Mire, esos son casos similares, casos en los cuales se presenta un proceso y son casos de ejemplo, porque me entiende, está muy claro, si usted ve el tamaño de la lavandería, el tamaño de la lavandería es más pequeño que el estacionamiento, el garaje donde ustedes tienen su casa. Entonces, ¿qué estamos hablando? Mira, lo que es importante aquí es lo siguiente, estamos hablando de procesos en los cuales no hay problema en mercado, el mercado es altísimo, es gigantesco y tenemos un proceso que por distintas razones tiene costos elevados. Los costos elevados, en general, en el caso en que yo pueda aumentar las ventas porque no tengo problema en mercado,
es un problema asociado a aumentar la productividad. Es decir, con los mismos recursos que tengo, haciéndolo bien y equilibrando los procesos que son cuello de botella, producir más. En los tres casos es similar. Hay que identificar las claves que pueden hacer que esa estructura de costos que no tienen equilibrio en este momento se resuelvan en los tres casos fundamentalmente por dos tipos de cosas. Uno, por la capacidad de producir 2 o 3 veces más de lo que se está produciendo, con la misma estructura de capital, no necesariamente con la estructura de mano de obra. Y la segunda cosa, que en el caso de la oftalmología, cuando el proceso se hace con errores y se hace mal hecho, el negocio sale mal. ¿Por qué? Bueno, porque el cliente está insatisfecho y no está dispuesto a pagar los errores que uno comete. Entonces, los dos casos son similares. Pero quiero recordar, es fundamentalmente un tema en donde entendamos que la forma de resolver el problema está en producir más para garantizar la productividad y conseguir las claves del cómo hacerlo es en los tres casos lo importante. Gracias.